El duelo, primero, como decía Guillermo, estaría bueno que pudiéramos decir qué es el duelo, porque muchos lo asociamos en el colectivo, en el uso diario de las cosas, que el duelo es la pérdida en sí misma. En realidad el duelo es el proceso de adaptación, es una elaboración mental que es muy larga, es muy compleja, en donde yo tengo que aprender a convivir con esa pérdida. No es la pérdida en sí misma, es como un proceso de acomodación que se hace mentalmente. Y cuando hablamos de duelo ante una pérdida, estamos hablando, lo primero que se nos ocurre son fallecimientos. Sí, sí. Podemos hablar de la pérdida de un proyecto, la pérdida de una relación, la pérdida de un puesto de trabajo, la pérdida de una beca, la pérdida de mi lugar en la familia. Hay un montón de crisis vitales. Situaciones que te obligan a cambiar del estado en el que estás. Duelo duele. Bien. El duelo quiere decir que comienza un proceso a partir de que yo percibo que hay una pérdida, es un proceso doloroso, naturalmente doloroso, y un proceso complejo porque si bien, entre otras cosas, yo entiendo que esa situación, esa cosa, esa persona o ese proyecto no se va a dar, la parte que yo tengo que elaborar es la parte de la energía, la parte de los afectos. Esa es la parte que está difícil, ¿no? Entonces, y además no es un proceso que vaya transitando de manera lineal, es decir, no es que primero, como se dice, las etapas del duelo, es el enojo, es la renegación, luego viene la resignación. Tal vez sea demasiado matemático, que cada persona es un mundo, ¿no? Es a los fines de poder estudiarlo, pero sí se sabe que eso se transita de manera, como se dice, oscilante. Puedo estar enojado un tiempo o puedo estar al principio bien, que uno dice, bueno, lo tomó bien, y a los meses se me viene abajo la persona, ¿no? O un día siente que se recupera y bueno, se resolvió. ¿Qué pasa cuando esa pérdida se viene preanunciando o cuando esa pérdida es repentina? Porque hay gente que hace el duelo antes. Es decir, una enfermedad oncológica, de pronto... Comienza el duelo. Es como que ya te vas preparando a lo que puede llegar a pasar. A ver, comienza a instalarse la idea. Bien. Comienza a instalarse. De que lo acepte o no, como decíamos hace un rato, depende de las particularidades de cada persona, de cada grupo familiar. Cuando son fallecimientos, hablemos de fallecimientos, cuando son fallecimientos repentinos, y si a eso le sumamos una persona relativamente joven, o sea, ciertos componentes que no están asociados a lo que yo esperaría, yo espero que una persona muy grande, muy viejita, fallezca, ¿no? Cuando todo esto se presenta como muy disruptivo, generalmente es mucho más difícil la elaboración, no imposible. La elaboración no es que no me voy a entristecer. Y es ahí a donde apunta todo el entorno familiar. No te pongas triste, ponete las pilas, arreglate, salí, distraete. Tal vez las cosas que uno no quiere escuchar. El lunes me decía una viuda de hace 5 días, creo, o menos, que todo el entorno le decía, inscribite en algún curso, ya se veía venir este fallecimiento, inscribite en un curso, hace algo. ¿Cómo puede elaborar algo si no se ocupa de tomar contacto con esa situación, ¿no? ¿Cuáles son, perdón, los tips que hay que tener en cuenta para la persona que está atravesando un duelo y que no puede salir y que cada vez es como que lo profundiza más en una depresión? Está buena la pregunta porque, primero, pensemos cuándo sabemos que no está pudiendo salir. Lo normal, lo que se espera, según dicen los libros, es antes de un año no. Yo diría en la práctica, por lo menos entre 1 año y 2. ¿1 año por qué? Porque tienen que pasar esas primeras veces, primera Semana Santa, primera Navidad, primer Día del Padre, primer cumpleaños, todas las primeras veces sin esta persona. ¿Cómo me voy acomodando? O sea, ese primer año es muy difícil. Es durísimo. Es como se dice el de las sillas vacías. Es durísimo. ¿Cómo hago con esta puede ser silla? hasta con una separación, ¿eh? Puede ser con una separación, puede ser cuando los hijos se compran el boleto sin retorno. Bien. Entonces, ese primer año es difícil. Es duro. Ahora, ¿y el de afuera qué tiene que hacer? El de afuera, que es la pregunta de Sandra, es acompañar, digamos. ¿Cómo? El acompañar es muy difícil el lugar de la persona que se ofrece a acompañar a la persona en duelo. ¿Por qué? Porque tiene que tener una tolerancia, los cambios son muy lentos, lo que va a pasar no es lo que a mí me gustaría que viva esta persona que estoy acompañando. Y conocer profundamente la personalidad de la persona afectada.
Sí, pero generalmente está esta urgencia de que rápido se sienta bien, porque yo quiero que rápido él deje de dolerle. Entonces, en eso que yo lo apuro, por ahí lo que puedo hacer es que esta persona a mí se me cierre, o no me vuelva a recibir, o no se sienta tan permeable. Entonces, el acompañamiento es es como se dice, es el monitoreo. Yo te estoy sondeando, te estoy viendo. ¿Aconsejás de alguna forma un acompañamiento psicológico a esa persona En que está algunos casos atravesando el sí. duelo? En algunos casos sí es importante como para que pueda hablarlo. A veces el entorno, cuando ha sido un fallecimiento o una pérdida en donde todos han quedado sumamente estremecidos, esto también es importante ver. El duelo realmente no lo llevo yo sola. Hay un duelo individual y simultáneamente hay otros duelos familiares. Te hago una última pregunta y que debe ser tal vez los duelos más difíciles. ¿Qué pasa cuando un hijo se te suicida? ¿Cómo es el duelo ahí? Porque por ahí hasta tenés hasta sentimiento de culpa. Generalmente ahí, fíjate, lo que pasa es que estamos hablando de suicidio y es una forma muy violenta de fallecimiento. Ya la muerte de un hijo es algo que cuando uno ha tenido contacto con personas que han enterrado un hijo, es sumamente desestructurante, sumamente disruptivo, sumamente disruptivo. Porque es antinatural. Digamos que o sea, nadie está preparado para esto, ¿no? Es muy difícil realmente. Y cuando se produce en estas circunstancias que tiene el componente de la violencia, el suicidio tiene este componente del fallecimiento por violencia, como sea que lo haya ejecutado, quedan una cantidad tan grande de preguntas para hacerse en los que están vivos y generalmente tienden a ponerse en el lugar de culpa. En esos casos yo creo que sí es necesario la intervención desde psicología. Sí. Sí es necesario. Para toda la familia. Inclusive. Para toda la familia o para el que esté dispuesto o para el que vaya siendo permeable. Brevemente la última. ¿Hay mucha consulta sobre esto? Sí hay mucho. No, me parece que no se está diciendo como se dijo otros años, pero creo que yo atiendo solamente adultos. En la parte pública atiendo todo, pero sí hay mucho. Todo un tema, Analía, muy interesante. Es muy de tratar. complejo. Muy complejo, muy interesante de tratar y seguramente podemos darle otro capítulo en algún momento. Sí, seguro. Muchas gracias. Bueno, es un placer. Volvemos en un minuto nada más.